Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción animal en la que para comenzar les proponemos ver cuáles son los factores que hacen de la carne bovina un alimento saludable. En general, la calidad de la carne bovina se define de acuerdo a ciertos parámetros como terneza, color, jugosidad, sabor y aroma, vida útil de la carne y conformación de la res. La calidad de la carne depende de un conjunto de factores productivos que son valorados al momento de la compra y en el de la degustación. Los factores son los sistemas de producción, que es en lo que estamos trabajando. Por ejemplo, llevándolo a los ejemplos nuestros, ¿verdad? De los dos países ganaderos en sistemas muy pastoriles, si el animal se produce en un sistema en pastura, si el animal se produce en un sistema menos extensivo, o sea, con más incorporación de grano, digamos, eso ya lo tenemos investigado, cambia, algunas veces mejora, algunas veces tiene otros efectos, la composición de la carne. Como consumidores definimos la calidad de la carne al momento que la compramos. Hay un factor importante, es el color, o es el más importante, el color de la carne. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que pueden llegar a afectar el color de la carne desde el punto de vista nutricional? Y bueno, uno de ellos es la alimentación, el tipo de dieta, porque esto puede influenciar el tipo de fibra que tiene el animal. Si en la carne hay fibras rojas o fibras blancas, y en general no hay una mayor proporción, hay diferentes proporciones de esas fibras en el músculo, y la proporción depende también de la alimentación y de si hace ejercicio o no el animal. Así, bueno, en animales alimentados con concentrados, hay una teoría, digamos, que la alimentación o el menor movimiento favorece más fibras blancas. ¿Sí? Eso está dado porque son más fibras blancas, porque tienen menos pigmentos, ¿sí? La mioglobina, que es un pigmento, tiene menos de eso la carne de concentrado que la carne de pastoreo. Entonces, por eso, bueno, la carne de pastoreo a veces tiende a ser un poco más oscura que la carne de feedlot. El grado de acidez de la carne es una característica relacionada a su calidad. Después de la faena, su pH disminuye. La intensidad de este fenómeno y el valor del pH final puede variar según el contenido de glucógeno muscular. Un factor importante que influencia el pH final son las condiciones de manejo antes de la muerte. Los animales estresados consumen sus reservas de glucógeno y después el pH no baja o se mantiene alto. En este caso, el músculo mantiene una alta capacidad de retención de agua y baja capacidad de conservación. También con pH alto, la carne es oscura y su aroma puede estar afectado. El tipo de animal, si es Hereford, si es Angus, cambian la composición del músculo y podemos tener todo lo que es el procesamiento. Con las herramientas de investigación disponibles, en las últimas décadas se ha documentado la presencia de distintos compuestos que favorecen la actividad biológica. Estos minerales hacen que la carne bovina contenga elevados niveles de micronutrientes que constituyen una fuente importante en la dieta humana y un atributo nutricional. Compuestos bioactivos minerales, digamos, son varios. Nosotros hemos profundizado en selenio, en hierro, en sus diferentes formas, en el zinc, en el cobre, en el manganeso. ¿Por qué le llamamos bioactivos? Porque esos compuestos tienen funciones en el organismo humano que, por un lado, cubren un requerimiento que el organismo humano necesita para funcionar, pero por otro, como en el caso del selenio, tiene otras funciones. Por ejemplo, es un factor antioxidante, permite que el sistema antioxidante del organismo funcione mejor. Entonces también lo podemos ver de un modo más, desde la aplicación, son factores anti-envejecimiento, y en el caso del hierro son factores que previenen la incidencia de la anemia. Cuando nosotros consumimos un alimento, cualquier alimento, los nutrientes que están no los absorbimos 100%. Hay parte, porque la forma química que están esos nutrientes no están alcanzadas por las enzimas de nuestro tubo digestivo.
Entonces, según la forma como están, esos nutrientes pueden o no ser alcanzados por las enzimas. Entonces, la carne tiene nutrientes de muy alta biodisponibilidad, o sea que son alcanzables. Las enzimas de nuestro tubo digestivo las alcanzan bien, las degradan bien y los absorbimos. Esa es la noción de biodisponibilidad. Es muy variada. Nosotros podemos tener un alimento muy rico en un nutriente, pero no es biodisponible. Entonces no lo aprovechamos. Aunque bioquímicamente o químicamente ese nutriente está presente en ese alimento, pero nuestro tubo digestivo no lo puede aprovechar. Esa es la noción de biodisponibilidad. Claramente nuestra investigación apunta a volver a valorizar la carne como un alimento primero completo, que cubre reales necesidades nutricionales de las personas, pero que además tiene otras funciones que se acercan más a funciones de tipo que mejoran el rendimiento. Además de los factores productivos, la calidad de la carne depende de un conjunto de factores biológicos, entre los que se destacan la edad, el sexo y la raza del animal. Las diferencias de calidad de carne vinculadas con la edad del animal se deben a cambios profundos en la composición y características de los músculos. La terneza se encuentra claramente afectada por la edad, mientras que el peso no es un factor determinante en la calidad de la carne. Depende del foco, del marco, si es estrictamente comercial, se pueden considerar algunos factores más de tipo visual, pero cuando ya se está buscando digamos, poder potenciar la carne con un valor especial, se debe potenciar el sistema de producción, el tipo de sistema de producción. Cuanto más vaya hacia un sistema más verde, más amigable, de mejor imagen del lado del consumidor, donde el animal está como más feliz, digamos, en su sistema de producción, creo que cubre con un requerimiento desde el consumidor que hoy es diferente. Es un consumidor con muchas exigencias de mucho tipo y que no las habíamos previsto hace unos años atrás. Entonces tenemos la exigencia del joven consumidor, la exigencia del consumidor de mediana edad, que tiene toda una memoria atrás, del más mayor, que tiene memoria, pero que está enfrentado a requerimientos de salud importantes. Entonces puede ver la carne como un alimento completo, pero que también viene de un sistema de producción que le gusta más, que le convence más, que en definitiva le permite aceptar la carne como algo interesante. Después de ver cómo la carne bovina tiene componentes que la hacen más saludables, le proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a estar presentando un proyecto de ciencia útil. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. El criterio. Gerenciamiento de cultivos. Gerenciamiento ganadero. Asesoramiento veterinario. Asesoramiento contable e impositivo. El criterio. Gerenciamiento agropecuario. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. La clínica veterinaria como especialidad es una de las disciplinas que más ha evolucionado en los últimos tiempos. Y en este segmento de Saber Rural les vamos a contar cómo se trabaja en el aspecto de investigación en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para que además cada proyecto sea útil a la sociedad. Para lograr la formación de nuevos profesionales, la Universidad de Buenos Aires, mediante su Facultad de Ciencias Veterinarias, brinda fundamentalmente servicios académicos y profesionales generales sobre los aspectos sanitarios de los animales. La centenaria institución cuenta con un instituto enfocado en la investigación en el campo de la clínica médica veterinaria.
Es una tendencia actual esto de fomentar el concepto de una salud, del trabajo interdisciplinario con otros agentes de la salud, médicos, enfermeros, todos los agentes de la salud, porque se considera que justamente que la salud es una y que si nosotros mantenemos sanos a los animales, sanas a las personas y además tenemos un medio ambiente sano, justamente ahí en la interrelación, cuando se produce el desequilibrio, hay enfermedades. La clínica médica veterinaria como especialidad es una de las disciplinas que ha evolucionado de manera notable, junto con la adopción y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y técnicas complementarias. Estos avances han sido contemplados desde la Facultad de Ciencias Veterinarias para adaptar la enseñanza y, de ese modo, permitir a los estudiantes y graduados estar preparados para comprometerse con los desafíos que impone el cuidado de la salud pública. La clínica es investigación, pero al clínico le cuesta mucho meterse en la metodología científica. Entonces, a través de cursos de formación, a través de incentivos, a través de permitir cosas, o sea, que la universidad subsidie proyectos tanto para investigadores consolidados como para investigadores jóvenes, donde no se requieren tantos requisitos como, por ejemplo, ser profesor, titular o asociado. O sea, hubo un montón de cosas que estimularon que se empiecen a presentar cada vez más proyectos. Nuestro hospital, que no estaba incorporado a la red de hospitales de la UBA, en 2011 fue incorporado, fue uno de los estímulos para la creación del instituto, y desde ese mismo año casualmente la universidad empezó a subsidiar proyectos de investigación clínica, no solo en el campo de veterinaria, ¿no?, sino en toda la Universidad de Buenos Aires. Y lo cierto es que todos nuestros investigadores se volcaron con gran interés a esta área. Teníamos en el 2011, si mal no recuerdo, un 14% de proyectos dentro del total de proyectos de investigación clínica, y en el último llamado aprobado, en el 18, ya era un 40%, o sea que veterinaria tiene es muy importante su actuación dentro de la investigación clínica. El programa de investigación y transferencia tecnológica de la unidad académica tiene por objetivo general crear conocimiento básico y aplicado sobre algunas de las principales problemáticas que plantea la sociedad, articulando a través del Instituto de Investigaciones Clínicas Veterinarias, INCLIVET, diferentes líneas de trabajo científico y académico. 20 años atrás había un predominio impresionante de investigación básica, y la investigación clínica o aplicada, que sería el término un poco más correcto, es como que no se le daba mucha importancia. Desde el anterior decanato se empezó la anterior gestión, que está muy vinculada con esta también, se le empezó a dar mucha importancia a los proyectos de investigación clínica y a tratar de mejorar la investigación en clínica. El Instituto de Investigaciones Clínicas Veterinarias, INCLIVET, tiene como objetivo general producir nuevos conocimientos en su campo específico, potenciar y difundir científicamente los resultados obtenidos y formar recursos humanos de excelencia. Desde su creación, el objeto de investigación incluye el estudio clínico sobre pacientes de diversas especies animales, en especial las domésticas y especies no convencionales. Si bien los pequeños animales, en nuestro caso estando insertos en la ciudad, es el área donde más trabajos de investigación en general y clínica en particular se desarrollan, también hay trabajos de investigación con grandes animales, tanto en equinos como en bovinos, incluso con especies no tradicionales. Y se han incluido también últimamente, sobre todo desde la creación de nuestro instituto, proyectos que tienen que ver con la aplicación de la epidemiología en la investigación clínica, ¿sí?, como para darle un mayor sustento, y también, por supuesto, métodos de diagnóstico para todas las especies, incluidos los perros, los gatos, los caballos, las especies no tradicionales, los rumiantes, tanto de imágenes como desde el punto de vista cardiológico, donde también tenemos un gran apoyo del INFICA, que es el Instituto de Cardiología, que en realidad tiene su base en medicina, pero tiene una subsede en veterinaria, y como les decía, de epidemiología a través del CETE.
Con el instituto lo que intentamos es tratar de organizar justo todo esto de la investigación clínica, en grandes, en pequeños, en cirugía, en todo lo que hace a la clínica general. Tratar de mancomunar esfuerzos, porque son muchas cátedras las que conforman este instituto, algunos institutos, entonces de esa manera es como que se consiguen muchos más recursos para mejorar cada vez más el financiamiento de los proyectos y hacer investigaciones que sean mucho más valederas. Básicamente el objetivo es ese. La idea fue crear un instituto que nos agrupara y aunar esfuerzos desde todo punto de vista, desde lo científico, lo profesional, por supuesto para optimizar los recursos, para poder obtener fuentes de financiación comunes y ver cuáles son las necesidades a cubrir, y así, por supuesto, la unión hace la fuerza, y de esta manera poder enfrentarnos de una manera mucho más orgánica a los desafíos que implica la investigación en general y la investigación clínica en particular. A partir de su convalidación científica, los nuevos conocimientos se constituyen en un aporte genuino de la facultad. Desde el Instituto de Investigaciones Clínicas Veterinarias de la Facultad, se trabaja para crear conocimiento básico y aplicado sobre problemáticas que afectan a diferentes especies. Los pequeños animales son los que llevan la mayor cantidad de estudios de investigación clínica, ya sea desde el punto de vista clínica puramente, clínica quirúrgica, anestesiológico, cardiológico, aplicación de nuevas técnicas diagnósticas, de tratamiento, la aplicación de fisioterapia. En grandes animales están trabajando en rumiantes, en resistencia a antimicrobianos a través de distintas fórmulas de nutrición, en equino fundamentalmente, en imagenología y en aplicación de fisioterapia para distintas alteraciones del equino deportivo. Los animales no tradicionales están utilizando distintas técnicas de fisioterapia y también técnicas anestésicas, así que digamos abarca prácticamente a todas las especies de interés doméstico y de compañía. Como acabamos de ver, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires está enfocada en hacer de la ciencia una herramienta útil para la comunidad. Y nosotros, aquí en Saber Rural, se los mostramos. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vaya porque enseguida volvemos con mucho más. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. El criterio. Gerenciamiento de cultivos. Gerenciamiento ganadero. Asesoramiento veterinario. Asesoramiento contable e impositivo. El criterio. Gerenciamiento agropecuario. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Procurando lograr la eficiencia, la ganadería en los últimos tiempos ha incorporado al sorgo en los sistemas y nosotros, aquí en Saber Rural, les contamos de qué manera. La tendencia a destinar lotes a la producción agrícola reorientó el manejo de la ganadería a suelos de menor calidad. Frente a esa realidad, los productores ganaderos buscaron estrategias productivas que mantuvieran eficientes a sus empresas. El desplazamiento a ambientes con diferentes características productivas, que demanda rodeos capaces de adaptarse a nuevas condiciones, es parte de un proceso irreversible de intensificación productiva. En principio es un proceso irreversible, eso lo vemos en todas partes. Pero en el caso nuestro, la zona centro de la provincia de Buenos Aires, es claro que se trata de cómo conviven mejor la agricultura con la ganadería. Ha habido un ciclo para nosotros demasiado prolongado, muy agrícola, donde la diferencia de precios entre agricultura y ganadería hizo que la renta, el margen bruto de las actividades y finalmente la renta fuera muy distinta.
pero así todo se mantuvo la ganadería en las explotaciones, siguieron siendo mixtas. La intensificación tiene que ver con eso, con ese proceso de convivencia de ambas actividades, de las cuales quizás Argentina y muy pocos ejemplos en el mundo se puede dar de forma tan dramática. Y muchas de las cosas que hacemos, fíjate vos que nosotros trabajamos en forraje y solo nos importaría la producción animal a partir del pasto o del grano, pero forraje finalmente. Sin embargo, tenemos que pensar en cómo se articula eso dentro de un campo, en cómo contribuye eso a las cadenas forrajeras y cómo esas cadenas forrajeras se juntan con los cultivos de grano para contribuir a la renta global del campo. O sea, la intensificación dentro de ese panorama difuso que te estoy dando tiene que ver con que en principio acá fue muy notable ya hace 20 años atrás el proceso de que la hacienda fue yendo desplazada hacia las peores tierras del campo y de la zona. Es un proceso lógico, muy lógico. Pero bueno, como la ganadería siguió existiendo, y yo pienso que tal como la conocemos va a seguir existiendo, al menos en parte pastoril, no exactamente como la hemos visto, pero el producir pasto en esta región es algo muy fácil, digamos, se cae de maduro cuando comparás las productividades por hectárea y año que tenemos respecto a otros lugares del mundo que se empeñan en ser ganaderos. El uso del 100% de las superficies de los campos para la producción ganadera resulta casi inexistente en la actualidad. Los sistemas han dejado de ser puramente pastoriles, y si bien continúan teniendo el forraje proveniente de pasturas y verdeos como importantes componentes de la dieta, la ganadería ha incorporado nuevos modelos y algunas alternativas en el modo de alimentar a los rodeos. Eso nos obliga a pensar en formas más eficientes de aprovechar el área disponible. O en todo caso, el área del área buena, del área arable, o antes era arable, ahora es cultivable, del campo, que cultivos nos dan o un subproducto ganadero o son muy eficientes en generar una cantidad de forraje importante. Es ahí lo que hablábamos hace un rato de los silajes. Los silajes tenés la posibilidad de guardar en un puente o una bolsa un forraje que en algunos casos llega, en los buenos casos, a 15 toneladas o más, bastante más, de materia seca, la unidad alimentaria, materia seca, por hectárea. Eso tiene un costo, pero si buscamos la forma de que eso enlace mejor con las otras actividades del campo, empezamos a ser mucho más eficientes. Le hemos sacado una hectárea agrícola, le hemos robado una cantidad muy grande de forraje, que es mucho más lo que produce por hectárea en el año el resto del campo, ¿no? Eso contribuye a la intensificación y ha contribuido a que en las explotaciones ganaderas se abra una puerta al incremento de la carga. En zonas que no reúnen condiciones agronómicas favorables, la utilización del sorgo como cultivo alternativo es una posibilidad interesante. Este cultivo posee mayor rusticidad, menor costo de producción y brinda la posibilidad del silaje. El sorgo es una reserva forrajera que se ha adaptado mediante mejoramiento genético a las regiones templadas del mundo. Si bien el sector lechero ha utilizado y utiliza este recurso, en nuestro país existe un creciente interés en el uso de este cultivo en sistemas de producción de carne, ya sea como grano, forraje en pie o silaje. De la mano del sorgo, el silaje se expandió en los últimos años en zonas donde antes la gente no hacía silaje o en algún tambo veías un silaje como una rareza. Y actualmente hay muchos campos que ensilan. Y se ha ido también decantando o especializando o mejorando la elección del tipo de cultivo, ya que nos da el silaje de mejor rendimiento de masa, de biomasa, o también calidad forrajera. En el caso de los sorgos, los sorgos que actualmente se prefieren son los sorgos
que tienen algo de grano. Se habla mucho de sorgos doble propósito, que son capaces de producir grano, pero también dan un cultivo con una masa, con una producción proletaria muy importante, e incluso algunos son azucarados, porque los sorgos que usamos son todos híbridos de hace muchos años, y toman cualidades intermedias de las especies de las cuales procedían inicialmente. Se toma características de sorgo azucarado, que son los que tienen azúcares en el tallo, fundamentalmente, porque eso da posibilidades de hacer un silaje más exitoso, si se hace bien, obviamente, ya que tienen una cantidad de carbohidratos, de azúcares disponibles al ser picado, que genera una fermentación mucho más rápida, y de la fermentación rápida, anaeróbica, porque se le saca el aire al pisarlo con el tractor o al apretarlo en una bolsa de plástico. De esa fermentación rápida depende la calidad del silaje. Entonces, los hileros actuales, la mayoría de los que la gente usa, tienen esas características. Algo de azúcar o bastante azúcar, y por otro lado granos. El grano por el lado de que el grano permanece bastante intacto, el almidón del grano, que es donde está la energía, bastante intacto hasta el aprovechamiento final. Entonces logramos con el agregado de grano un plus de calidad para el animal de engorde, de producción de leche o la categoría de animales que sea, que lo va a aprovechar el invierno siguiente. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.